Gloria a Dios. En Hebreos capítulo 8, también vamos a leer la primera parte del capítulo 9. Y ahí vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así. Ahora bien, desde el verso 1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, diga conmigo, tenemos, diga fuerte, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Diga conmigo en el verso 2, fuerte, ministro del tabernáculo, del santuario, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Y no el hombre, diga el verdadero tabernáculo, ponga la mano en su pecho y diga fuerte, que levantó el Señor, no el hombre. Porque la obra que se ve en su vida y en el desarrollo de todos estos años no lo ha hecho el hombre, sino que lo ha hecho el Señor, amén. El verdadero sumo sacerdote. Verso 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés, diga fuerte, como se le advirtió a Moisés. Fue una advertencia, fue algo en donde el Señor, en una actitud muy seria, habla con su siervo Moisés. Una advertencia que no da lugar a una opinión humana. Diga conmigo, una advertencia que no da lugar a una opinión humana. Advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Vamos a repetir fuerte eso en el nombre de Jesús. Fuerte, diga, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esa advertencia que el apóstol Pablo aquí registra en el libro de Hebreos es la misma advertencia o en la misma similitud que cuando se nos habla en el capítulo 3 de Corintios, verso 9 al 17, no lo busque, ya lo vamos a leer, pero es la misma advertencia que Pablo les dice, Cristo es el fundamento, ahora cada uno mire cómo va a sobreedificar. Es la misma en el tono, en la idea, en el concepto de lo que estamos hablando, es lo mismo. En esta tarde voy a hablarte de lo que es un padre edificador. Diga conmigo, un padre edificador. Alguien que ha sido levantado por Dios para edificar su morada. Vamos a descubrir porque hay rasgos, hay marcas, porque no cualquiera puede de la noche a la mañana levantarse con una idea paternal, por más que tenga el escrito, por más que sepa, ¿no es cierto?, de memoria y poder escribir. Una cosa es decirlo y otra cosa es funcionar en ese rol que solamente Dios. Porque es a tipo de a un Samuel cuando le dice no llores a Elí, no llores ese sacerdocio que está caído, no lo llores. Porque yo mismo, dice el Señor, dice el Señor, me voy a suscitar un sacerdocio fiel. Y así lo hace con los verdaderos padres ministeriales. No son provocados por una entidad religiosa, no son formados por denominaciones, no es formado por una escuela de 2, 3, 4 años, no. Es provocado por Dios, es levantado por Dios, es creado por Dios. ¿Sí, amén? La tipología de Adán es igual. Se lo crea para sí, para que sea su ministro y poder hacer de él esa proyección de hijos, de generaciones futuras, amén.
Así que la advertencia, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que dijimos santuario, el tabernáculo o Mishkan quiere decir morada, un santuario móvil construido por los israelitas bajo las instrucciones de Dios dadas a Moisés. Así vamos a entenderlo bien, porque quiero que en esta tarde sepamos lo que Dios quiere hablarnos. Tabernáculo entonces es morada, un santuario móvil, diga un santuario móvil, construido por los israelitas bajo las instrucciones de Dios dadas a Moisés en el monte de Sinaí. En Hebreos 8, ahí uno vislumbra cuando empieza la lectura, diga fuerte, un nuevo santuario y un nuevo pacto también. Vamos a ver el nuevo santuario hoy, porque tendríamos que tomar mucho tiempo, pero solo porque estoy hablando del tabernáculo, un nuevo santuario en donde Pablo le habla a los hebreos, ¿no es cierto?, de que el tabernáculo que había hecho Moisés con ese diseño y todo eso, era sombra de lo que iba a venir. ¿Cuántos sabemos que el antiguo pacto es sombra de del nuevo, digamos? Levante su mano, a ver. Amén. Como sombra de lo que iba a venir. En el verso 2 leemos del capítulo 8, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahí tenemos que entender que Jesús es el ministro del verdadero tabernáculo. Amén. En el verso 5 está la advertencia que les leí. Se le advirtió porque el tabernáculo terrenal, como dije, era sombra del celestial. Y nosotros somos patria, dígalo, ¿pertenecemos aquí o pertenecemos arriba? El tabernáculo celestial, cuando nos habla del tabernáculo celestial o que Él constituyó el tabernáculo o levantó el tabernáculo celestial, ¿de quién estaría hablando? Diga, de nosotros, diga. Amén. Somos el tabernáculo celestial, pertenecemos a esa patria celestial. Dice la Biblia, nosotros no somos de acá abajo, nosotros somos de arriba. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. El tabernáculo fue instituido para darnos entendimiento de las verdades celestiales. Cada cosa de que usted puede, de cada mueble, el sacerdote oficiando allí, es todo a tipo de lo que estamos viviendo hoy como iglesia. Cuando entramos al capítulo 9, vamos a leer el capítulo 9, verso 1 al 3. Ahí vuelve a hacer alusión al tabernáculo. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Así nomás, ahí nomás, perdón. Así que en Hebreos 9 somos llevados nuevamente al tabernáculo de Moisés. Y ahí se nos da un detalle en un repaso, digamos, rápido de cómo estaba constituido ese tabernáculo, ese diseño terrenal en aquellos años.
fue un diseño o fue diseñado según el patrón celestial. Diga conmigo, fue diseñado según el patrón celestial. Este fue una de las 7 moradas. El tabernáculo de Moisés fue una, diga conmigo, fue una de las 7 moradas que vamos a encontrar en la Biblia. Las 7 moradas de Dios. Tome atención, que es precioso, es muy rico lo que estamos leyendo y me tomé el trabajo de meditarlo, de escribirlo, de estudiarlo, porque Dios va a hablarnos y yo sé que estamos a través de la internet en muchos lugares y yo sé que mucha gente hoy se va a definir. Gente que claudicaba en 2 pensamientos se va a definir hoy. ¿Sí, amén? Porque este tema es muy serio. Le advierte a Moisés porque era muy serio. El diseño, las medidas, las obras, el material, el tiempo, todo. Por eso yo le ruego que estemos atentos, que nadie se mueva allí. Las 7 moradas, usted si tiene para anotar, las voy a leer y usted las va a anotar. Número 1, diga conmigo el tabernáculo de Moisés. Número 2, el tabernáculo de David. Número 3, el templo de Salomón. Fuerte dígalo, el templo de Salomón. Número 4, el templo de la restauración, que lo vemos en el libro de Esdras. Y ahí vamos a compartir algo precioso. Que Dios me hablaba mientras estaba allí cambiándome y meditando en la palabra. Me impactó con esto relacionado a los informes del ecumenismo. Y me sorprendí, le daba gloria al Señor porque yo sé que el apóstol Buzo esto le va a aportar a lo que él viene desarrollando en defensa, como alguien que en este tiempo se ha ubicado como un defensor de la sana doctrina. Número 4 dijimos el templo de la restauración. Número 5, el templo de Herodes. Número 6, denle la mano a su hermano o tómele de su mano y levántela, porque ahí estamos nosotros. Diga, ahí estamos nosotros. Número 6, la iglesia hecha de piedras vivas, el tabernáculo viviente. Esa apreciación de Juan del capítulo 21 de Apocalipsis. Oh, el tabernáculo viviente. Y ahí estamos nosotros, amén. La morada hecha por piedras vivas. El Dios poderoso, anhelando, deseando morar en medio de su pueblo. Dele un aplauso al Señor en esta noche. Gócese conmigo. Ahí estamos nosotros, amén. Gloria a Dios, es nuestro tiempo. Número 7, el templo que detalla Ezequiel, que habla del templo del milenio. Para todos, diga conmigo, para todos los modelos. Fuerte, dígalo, para todos los modelos, en todo tiempo, se necesita un plano. Fuerte, dígalo, un plano que no sea conforme a la idea humana, diga. Un plano que no tenía nada de lo humano. Un plano en donde el hombre no podía agregarle ni siquiera una medida. Un plano, diga. Y un edificador. ¿Sí, amén? En todos estos 7 modelos de los lugares donde el Señor eligió habitar. La edificación del cuerpo de Cristo para morada de Dios. La iglesia hecha piedras vivas. Tabernáculo. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Vamos a centrarnos en la idea de que la figura nuestra hoy como iglesia es esa figura del tabernáculo. ¿Sí, amén? De ese mishkan, de esa morada. Que somos ese modelo número 6 que recién les nombré. Que Él ha elegido morar en medio nuestro. Amén. 1 de Pedro capítulo 2, verso 5.
Gloria a Dios. Y dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hasta ahí nomás. Vuelvo a repetir. Verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En Efesios 2, verso 19 al 22, vaya rápido porque quiero que usted lo lea conmigo, y toda la escritura que vayamos a leer, me gustaría que la compartamos. Efesios 2, verso 19, también habla de la edificación. Y dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? El tabernáculo de Dios, diga. Para morada de Dios en el Espíritu. Así que diga conmigo: me está hablando a mí el Señor. Efesios 4 lo hemos leído, verso 11 al 16. Ahí está cuando se establecen estos ministerios para la edificación. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hasta ahí nomás. Y Apocalipsis 21, ya para terminar las referencias que hago acerca de cómo somos hoy este tabernáculo celestial, que somos el cumplimiento de esa sombra de lo que Moisés erigió, eso que él recibe en el monte de Sinaí. Hoy es el cumplimiento de eso, amén. Somos el tabernáculo celestial. Apocalipsis 21, verso 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hasta ahí nomás. Tenemos entonces la idea, el corazón de Dios, de que así como pasó con Moisés, y esa advertencia que le hizo a él de advertirle, lo lleva a ese monte, y cuando uno puede contemplar la Escritura se da cuenta que Moisés no estaba jugando, que era serio. Entonces lo aparta, Dios mismo se lo aparta, y ahí le da el diseño. Amén. Porque era muy serio. Hoy es igual o mayor, porque hoy es el cumplimiento de lo que era sombra. Amén. Entonces somos el tabernáculo, o la idea de Dios es poder edificar una casa espiritual, un lugar de su morada. Así que yo tengo que saber que por más que Dios esté en todo lugar, Él no se va a manifestar en todo lugar. ¿Sabía usted eso? Él es omnipresente
y puede estar en todo lugar, pero Él tiene que ser fiel a lo que ha escrito. Él se ve sujeto, por así decirlo, a sus mismas palabras y va a cumplir lo que dijo, porque Él es verdadero. Y al darnos un documento, Él no puede separarse de la palabra. Su voluntad siempre la voy a ver expresada en la palabra, no mezclada con una idea humana, no. Entonces la intención de Él hoy es edificar casa, como lo habló Pedro, como lo explicaba el apóstol Pablo. El tabernáculo, la morada de Dios. A los Corintios se los explicó y quiero que vayamos juntos a la primera carta del libro de Corintios, capítulo 3, verso 9 al 17. Esto lo compartí en Tucumán. Ustedes saben que tuvimos el congreso hace tiempo atrás, un congreso precioso. Y Dios me hacía sentir la aprobación que yo tenía que hablar esto en Tucumán. Si bien hace mucho que el Señor, hará un año que vengo desarrollando este tema y vengo meditándolo en la oración y vengo apartándolo. Y yo le decía al Señor, cuando quieras, cuando me des la dirección, voy a compartirlo en Villa María. Pero las primicias fueron en Tucumán. Y ahí compartía esto, porque saben, el eslogan del congreso era: necesito un padre. Necesito un padre. Entonces cuando me tocó a mí hablar, yo si bien interpreté la intención de Dios, interpreté el grito de Tucumán y de muchas provincias que fueron y se congregaron ahí. Interpretamos ese grito que se escucha, que no es algo audible, sino que se lo percibe espiritualmente cuando uno viaja con el apóstol y va a distintos lugares. Es como un grito de gente desesperada, que está sola, que no tiene un padre ministerial, que viven de error en error por no tener una guía, un padre. Entonces necesito un padre y entonces, ¿a quién elijo? ¿Cuál es mi norte? ¿O cuáles son las marcas? ¿A quién tengo que seguir? Porque no puedo seguir a cualquiera. Y esto era lo que el apóstol Pablo les hablaba a los corintios, que vivían fascinados. Pasaba alguno con una buena predicación, una buena elocuencia, y se volvían como atontados y iban en pos de esa nueva doctrina. Eso lo leemos en la segunda carta, capítulo 11. Siempre en la tendencia de irse en pos de gente que como que brillaban en un púlpito, pero de obrar no tenían nada. Y Pablo siempre en esta reprensión, pero con un corazón paternal, porque al final de ese capítulo 11, Pablo le dice, pero lo que sobre mí se agolpa, por ahí soy duro, por ahí soy medio, hasta me pueden ver como loco. Pero se agolpa sobre mí la preocupación de las iglesias. Es necesario que tomemos en serio lo que venimos hablando desde hace muchos años en este lugar. Porque hablamos de edificación. Y la palabra edificación usted la va a encontrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Edificación no es una palabra para que yo la tenga de más. O una palabra común. Yo tengo que ser edificado. Si no soy edificado, yo no voy a ser morada. Yo no puedo ir a un constructor que me levante a media altura. Usted no se iría a vivir nunca a un lugar o a una casa que la edifiquen a media altura. Usted va a ir a un lugar seguro, a un lugar que esté edificado bien fuerte, sólido, con cimientos firmes, con bases firmes, con columnas firmes. Y eso es lo que nos identifica por más de 25 años en esta ciudad. Por eso somos edificados. Entonces cuando vamos a un lugar y predicamos, no hablamos de lo que estudiamos, sino que hablamos de lo que vivimos por muchos años al lado de un hombre.
Fue un padre edificador para nosotros. ¿Sí, amén? Fuerte ese aplauso si es para el Rey glorioso. Él se merece todo el honor en esta tarde. Nos está dando su bendición. Aleluya. Es fácil ir a un lugar en donde no se nos edifica y en vez de edificarnos se nos entretiene. Cuando yo estoy en un lugar que se me edifica, la edificación que está torcida directamente se tiene que romper y volverse a edificar. El apóstol Javier el domingo pasado habló de lo mismo. El alfarero que puede construir esa vasija y cuando la ve torcida, la rompe y la vuelve a formar. Y era la preocupación de Pablo cuando le habla a los Corintios. Vamos a leer en el capítulo 3. Verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Quiero leerles desde el verso 9, perdón. Leamos juntos y léalo usted también, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahí está, porque nadie puede poner otro fundamento si el fundamento es Cristo. Yo puedo ir a muchos lugares, claro, el fundamento es Cristo, la doctrina es Cristo. Hablan de Cristo, conocen la doctrina, está todo bárbaro. El fundamento es Cristo, pero en mí yo voy a ser juzgado por lo que yo haga desde el fundamento para arriba. Porque el cimiento está puesto, es Cristo. Pero la tarea desde Cristo arriba, Él la ha dejado a los edificadores, a sus ministros, a padres de fe, a padres edificadores. Entonces Pablo le dice, pero mire, ¿cómo van a sobreedificar? Pablo les advierte porque no era un juego, hermanos. Es la eternidad al cielo o la eternidad al infierno. Es la eternidad como morada o la eternidad quemándome en el infierno. Es así. Entonces Pablo le dice, tengan cuidado, porque acá están los materiales, ustedes pueden edificar con los que ustedes quieren. Cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces a mí se me estaba hablando primero, yo vine leyendo que somos el tabernáculo celestial. Que vamos a ser contemplados como el tabernáculo viviente. Una obra ya terminada, Apocalipsis, Juan pudo vislumbrar una obra terminada. Yo quiero ser parte de esa obra terminada. ¿Usted quiere ser parte de esa obra terminada? Bueno, tiene que ver bien y evaluar bien. Y estamos saliendo a muchos lugares. ¿Quién está edificando en tu vida? ¿O con qué están edificando tu vida espiritual? Yo no me voy a apegar a cualquiera. Yo hace desde el año 1995 que estoy apegado a una casa. Con situaciones sí, como todos. Pero ¿a dónde iré? Le dijeron a Cristo. ¿A dónde iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo quiero estar en una casa que a mí se me edifique con los verdaderos las verdaderas obras que van a hacer de mí una construcción. Y cuando venga el fuego,
Porque el fuego va a venir, porque dice la obra de todos será probada. Y esto no es un juego. Esto no es un juego porque tu familia es una edificación también. Porque yo formo parte de la edificación que se llama tabernáculo, somos parte de la... Pero yo tengo un reino pequeño que lo conforma mi familia. Y si yo estoy en un lugar que a mí me edifican con madera, heno, hojarasca, ¿qué va a pasar cuando venga el fuego? ¿Y qué va a pasar con la vida de mis hijos si están edificados con esos materiales? La obra de todos va a ser probada. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Si alguno, entonces dice, y también la responsabilidad para nosotros como edificadores. También la responsabilidad para nuestro siervo, el padre de esta casa. Por algo él se comprometió todos los días de su vida a estar a las 5 ahí orando y rogando por el pueblo. Porque hay una responsabilidad tremenda. La obra de todos va a ser probada. Y dice la Biblia, y sigue el texto, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois, ¿quién es? Nosotros, diga, santo es. El templo de Dios, el cual sois, santo es. Así que levante su mano conmigo por un momento y agradézcale a Dios por estar en esta casa. Yo quiero verte con los ojos cerrados, quiero verte darle gracias a Dios. Pero que salga desde adentro tuyo, gracias Señor. Porque no me dejaste extraviado, porque no estoy en un lugar que no se me edifica. Porque me has plantado, me has cimentado en el fundamento único que es Jesucristo. Pero has puesto a verdaderos edificadores sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mis amigos, sobre todo lo que soy y sobre todo lo que tengo. Y al cabo del tiempo estoy viendo que estoy siendo edificado. Porque el fuego vino más de una vez y esta edificación se mantuvo firme. Por eso, Padre, te doy la gloria, te doy gracias, Señor. Y junto con mis hermanos oramos. Y oramos a través de la internet por estos lugares, mucha gente que están siendo edificada con madero, heno, hojarasca. Te lo rogamos, Padre. Te lo rogamos, amado Espíritu de Dios. Que tu palabra corra como un río, Señor. Y que la gente no se quede tranquila. Que puedas quitar todo adormecimiento, toda amenaza de hombre. Que con artimañas del error amenazan a la gente para que no se les vaya. Y lo único que hacen es entretenerlas y amenazarlas. Entretenerlas y amenazarlas. Y pasa el tiempo y su edificación sigue estando a la mitad. Lo rogamos, Espíritu de Dios. ¿Es competencia? No, no es competencia. No se crea que es competencia o que uno compite con nadie. Uno no compite con nadie. Uno trata de caminar por la palabra de Dios. Amén. Así que los edificadores son importantes. Necesito un padre, decían en Tucumán. El mundo necesita a un padre. Acá el apóstol Pablo me enseña, me habla que desde aquel momento pasaba esto. Les advertía que no se podían poner bajo de cualquiera.
porque la pérdida iba a ser grande. Estaba la eternidad en juego. Vamos a ver en el capítulo 4 de Esdras algo que el Señor me permitió como desviarme. O sea, está dentro del contexto de lo que estoy hablando, pero fíjese, y podamos contemplar esto, porque aquellos que han seguido las publicaciones a través del Facebook, relacionado al ecumenismo, un ataque del mismo enemigo, Satanás, para arruinar la obra, para mezclar, para hacer mal a la verdadera obra de Dios. Hasta algunos se asustan y hasta algunos dicen, pero no, con ese tema no hable de ese tema, que ese tema es mala palabra en mi lugar. Vamos a leer la Biblia. Vamos a ver cuando la cuarta edificación fue erigida, que era el templo de la restauración, que también sigue siendo sombra. Vamos a ver allí qué pasó cuando se levantó un verdadero padre edificador llamado Zorobabel y empezaron a edificar el templo, la morada. Vamos a ver qué pasó y vamos a ver cuál fue la respuesta de Zorobabel. Esdras, capítulo 4. Gloria a Dios. Hasta ahí usted va a leer que no voy a explicar todo porque es largo, pero digo, la gente empezó a venir de la cautividad cumpliéndose las profecías de Jeremías y de muchos otros profetas contemporáneos y llegaron al lugar, por fin, de muchos kilómetros, llegaron a ese lugar a recuperar su tierra. Y aún al verla destruida y al ver todo el desastre de escombros, sus puertas quemadas y demás, en ello ardía algo. Quería edificar la casa a su Dios y poder construir la ciudad. Dios levanta a un hombre, diga, Dios levanta a un hombre. Siempre Dios va a levantar un hombre para erigir, para edificar, para darle el diseño. Lo vimos siempre, recién hablé de los distintos modelos de tabernáculos. Y así lo hizo con Zorobabel. Gloria a Dios. Capítulo 4 del libro de Esdras. Dice, o sea, podemos leer un poquito antes, podemos decir, a ver, verso 8 del capítulo 3. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros hermanos, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían venido de la cautividad en Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos, sus hermanos, Gadmiel, sus hijos y hijos de Judá, dice. Como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, y junto con ellos, de Enadad y sus hijos, sus hermanos y levitas. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos sus ropas con trompetas y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Cómo querían alababan? ¿Como ellos querían adoraban? No diga según la ordenanza. Siempre fue así. No ahora. El orden fue una característica y es una característica tan notable de Dios. Hasta los que alababan estaban según un orden, escuche. Y cantaban y alabando y daban gracias a Dios, a Jehová, diciendo porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas y ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Mientras muchos daban grandes gritos de alegría y no podían distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría y la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Ahí está.
Así que vemos estos edificadores, se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Se estaba edificando la morada de Dios. Yo hablo a través de la internet y esto es para alertarnos. Porque hoy está haciendo una obra preciosa el Señor por las naciones. Porque estamos prontos a vivir lo que habla el profeta Ageo, lo que habló o lo que se habla en Joel. Estamos prontos a vivir una gloria preciosa de la casa llena, una llenura de la casa llena, la casa postrera. La gloria será mayor que la primera. Estamos ahí a un umbral de vivir esto. Pero pasó algo. Está pasando hoy también. Oyendo, diga, vamos a leer fuerte esto, capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá, diga, los enemigos de Judá y de Benjamín, fuerte, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, mire, yo le voy a decir algo, el enemigo se pone furioso y de verdad con toda su artimaña va a salir en contra de aquellos que están edificando. El enemigo no va a ir a molestar a gente que anda entreteniendo personas. No molesta a esa gente. Pero mire, cuando la iglesia está en el centro de la voluntad de Dios, y los padres son padres ministeriales, edificadores, entendidos en el propósito, en la visión de Dios, entendidos en el diseño, que tenemos que trabajar en un diseño, que no me puedo salir del diseño porque Él va a venir a buscar su tabernáculo viviente. Hay un diseño, hay un plano. Ahí el enemigo sale a matar eso. Oyendo los enemigos que estos habían venido de la cautividad y que estaban contentos y alegres edificando todo, como encubiertamente se presentaron ante Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificio de los días de Esar-Adón. Escuche lo que le estoy diciendo en esta tarde. Esto es muy significativo para lo que estamos viviendo hoy. Escuche, iglesia, en las naciones, en Villa María, en nuestra ciudad. Escuche la iglesia de Villa María. Estos querían formar o organizar una reunión ecuménica. Pero claro, porque cuando usted estudia a esos enemigos que se les presentan como amigos, era gente idólatra. Adoramos al Dios de ustedes también adoraban al Dios, claro. Pero tenían mucha más historia y tenía una corrupción. No eran amigos, eran enemigos. Nosotros vamos a edificar con ustedes y acá tenemos esta ayuda política y acá tenemos esta ayuda de dinero y que si yo viajo a saludar a tal o a cual voy a recibir gracias. Mire, usted no tiene que viajar a ningún lado. En la escritura a mí, en ningún lado, a mí se me habla de que yo haciéndome socio con Belial o con lo idolátrico, Dios me va a favorecer. Si algo le molestó, si algo fue en la vida de nuestro Dios tan ofensivo, fue la idolatría. Así que yo no me tengo que vestir con ningún atuendo representando a la religión oficial para ganar más. No. No diga conmigo. Porque nunca jamás el Señor se mezcló con los fariseos, nada. Y toman palabras fuera de contexto diciendo como Pablo, con tal me hice tal, con tal me hice tal, con tal me hice tal. Esto está fuera de contexto, eso no era real como lo dicen. Vamos a edificar con ustedes, le dice. Los vamos a ayudar, tenemos dinero en lo político, en lo social. La respuesta de Zorobabel fue una respuesta que muy poca gente hoy está teniendo. Gloria a Dios. Pero el pueblo,
verso 3. Verso 2. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificio desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas. Yo hago un llamado de atención en esta tarde, es un grito de parte de este altar santo y puro. Teniendo a nuestro padre ministerial y nosotros, jefe de casas paternas, tenemos que reaccionar así. Dijeron: no nos conviene, diga, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro. Así que a mí de verdad les hablo, y yo sé que esto es palabra de Dios para nosotros. A mí no me importa lo que haga otro lugar. Por más que a mí me digan, en la iglesia del pastor Buzo nunca se asocia con nadie, nunca viene a la reunión de nadie, nunca está conectado con nadie. Mire, ¿sabe por qué no estamos conectados con nadie? Porque el Señor nos mandó a edificar casa, una casa pura, una casa santa, una casa verdadera, porque estamos comprometidos con Dios y con la sociedad, de no mezclarnos, de no edificar con madera en hojarasca, porque hemos hecho un compromiso por más de 25 años. Fuerte ese aplauso si es para el Rey glorioso. ¡Oh santo! Por eso perdónenme los lugares que quisiera que nosotros fuésemos, pero no podemos edificar con ustedes. No podemos edificar casa a nuestro Dios con ustedes. Ahora, ¿quieres edificar conmigo? Aléjate de la idolatría. Aléjate de las sociedades con la idolatría. Y ahí vamos a sentarnos a hablar. Amén. Ponemos de pie en esta preciosa tarde. Yo digo, mire, escuche, es un mensaje glorioso porque necesito un padre. ¿Y cuáles son las marcas? ¿Cuáles son las características? Eso yo lo voy a dejar para una próxima administración, porque eso se encuentra en el capítulo 31 y eso va a completar o va a cerrar lo que el Señor me habló. Necesito un padre. ¿A quién sigo? ¿Están las marcas que distinguen a un hombre para que yo le siga? Para que yo esté seguro para poner mi vida y la vida de mi familia bajo esa sombra. Sí existe. Así que alégrese, dele un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sí existe, claro. Él lo dejó escrito aquí. Vamos a compartirlo en algún momento. Vamos a orar. Cierra tus ojos allí donde estás. Y comienza a darle gracias a Dios. Pero ¿sabe lo que pasó con ellos? Estos que se vinieron como amigos a Zorobabel, los amenazaron y los intimidaron también. Y frenaron la obra de Dios. Por más de 16 años la obra quedó frenada. Hasta que la voz profética de Ageo, Zacarías, capítulo 5 de Esdras, irrumpió. Y la voz profética activó el espíritu nuevamente de Zorobabel. Y ese hombre se levantó a edificar. Y aunque hayan vuelto esos enemigos porque volvieron, léalo, había una disposición ya en él. Nada lo iba a frenar. Iglesia del Señor, se vienen tiempos difíciles. Se vienen tiempos peligrosos. Se vienen tiempos en donde el enemigo no va a jugar con nosotros y con nuestras familias. Por amor a Dios, no salgas de la sombra
de esta casa. Que no haya enojo, que no haya ideas humanas, que no haya conceptos humanos, que no te engañe tu mirada humana. Cuida tus oídos de escuchar lo que no tienes que escuchar. Padre, en el nombre de Jesús, levanto mi mano para bendecir a tu pueblo. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por lo que nos has hablado, Señor. Gracias porque has erigido en Villa María y en el mundo, en distintas naciones, un tabernáculo celestial, la morada, la iglesia compuesta por piedras vivientes. Acá estamos, Señor, te adoramos, Rey de Gloria. Oh Padre, que tu gracia, que esa gracia gloriosa que habitó en Cristo, como dice el apóstol Pablo, esa gracia que pudo arrancar la muerte y traer vida y inmortalidad, esa gracia habita en nosotros, habita en tu pueblo, esa capacidad de lo alto, ahora habita en tu pueblo en el nombre de Jesús. Capacítalos, fortalécelos, para que nada ni nadie nos haga retroceder del llamado. Yo te bendigo, yo bendigo tu vida, bendigo tu casa. Declaro en el nombre de Jesús que eres un árbol plantado en la casa de Jehová, junto a las aguas de Jehová, que darás el fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.